Carísimos en Cristo, bienvenidos a este itinerario de consagración que estamos realizando para entregarnos totalmente a la Divina Misericordia. Estamos en la meditación del día número 7, donde queremos hablar de la paz como fruto de la misericordia divina en el corazón del hombre. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que el Señor también en nuestros corazones vaya dando ya esa paz que tanto necesita mi corazón y así poder ofrecer al Señor lo mejor de mí mismo. Bien, pues el Señor nos vaya acompañando y nos vaya guiando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues fruto de la misericordia es la paz. Parece que hay una contradicción en algunos pasajes del Evangelio, porque por un lado, cuando Jesucristo se aparece ya resucitado, le dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Mas, sin embargo, cuando uno escucha las bienaventuranzas, la última, la séptima, bueno, las últimas bienaventuranzas, dice, bienaventurados ustedes cuanto los insulten, los persigan y mintiendo, dirán todo tipo de mal contra ustedes por mi causa, no por ustedes, por mi causa, en persecución a mí, a ustedes les van a hacer daño. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, parece que por un lado me dices que voy a vivir en paz y por otro lado me dices que qué bueno que tenga tribulación. Eso es lo que hay que saber conjugar. Hay una imagen en el mar, es una imagen lógicamente limitada, pero creo que un poquito sí nos hace entender que no hay contraposición de las dos verdades. Es palabra de Dios las dos. Y Dios quiere que se den en el mismo corazón, en el mismo momento. En el mar, en las profundidades, yo sé que hay corrientes, pero pareciera que hay una calma. En el fondo del mar parece que hay una calma. Los peces van tranquilos, se mueven, hacen lo que tienen que hacer, etcétera. Lógicamente, sintiendo las corrientes, ¿no? Marinas. Y en cambio, en el exterior, en la superficie, pues unas olas. Y parece que ahí hay un viento y un movimiento terrible. Los barcos parece que se hunden, etcétera. Y en el fondo, tranquilidad. Bueno, es la imagen del alma. Es una imagen, por lo tanto, limitada, pero sí ayuda a explicar un poquito. No importa que en el exterior de tu vida te estén persiguiendo, te estén tratando de hacer daño, porque en tu interior, por tener la experiencia del amor misericordioso de Cristo, tienes paz, confías en Dios. No importa la persecución, no importa la calumnia, no importa el sufrimiento, que yo tengo paz. Y entonces sí se conjugan en el alma el tener paz, porque Cristo vino a traer la paz, es el príncipe de la paz, mas sin embargo, en esta vida todavía estamos en camino, todavía no se ha manifestado la gloria de Dios, no ha venido en la segunda venida, que es la definitiva, como Rey del universo, donde todos nos plegaremos, toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces sí es posible tener paz por un lado, pero también vivir en una tribulación. Los mártires son precisamente un ejemplo muy importante. A mí me gusta mucho el mártir San Ignacio de Antioquía, que él fue capturado y fue llevado de Antioquía a Roma. Ya sabía que iba a ser martirizado, lo maltrataban mucho los guardas que lo llevaban, decía que eran como leones, ¿no? O sea, maltratando, insultos, humillaciones, seguramente golpes, etcétera. Si lo iban a matar, lo iban a martirizar. Y él, en ese caminar, escribe 7 cartas y dice cosas bellísimas. Dice, yo quiero ser como esa harina, ese grano de trigo, para ser triturado, para hacer harina
y ahora sí convertirme en hostia para ser ofrecida como sacrificio. Y decía a ellos, a la gente que seguramente le habrán escrito, porque se nota en sus cartas como si él, o por escrito o de palabra, le llegaban a decir que estaban haciendo gestiones para liberarlo, era obispo. Entonces toda su feligresía seguramente lo amaba tanto que estaba viendo cómo liberarlo antes de que llegara a Roma, ¿sí? Y él decía en sus cartas, no, dejadme vivir. Y uno dice, pero ¿cómo que dejadme vivir si te están llevando al martirio? Te van a matar. Ya, la sentencia ya la lleva, simplemente la van a ejecutar en Roma. No la ejecutaron aquí en Antioquía porque los leones, el circo, lo tienen en Roma y te van a llevar para que seas, aparte que te van a martirizar, bueno, matar para ellos, te van a martirizar y vas a ser mofa de un grupo que quiere ver cómo matan a los cristianos, ¿no? Bueno, y él decía eso, dejadme vivir, no intercedan por mí, porque en el momento en que sea martirizado, comenzaré a ser discípulo. ¿Por qué? Porque llegaré a entregar mi vida con Cristo crucificado. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, también hay una vida de una santa que se llama Ludovina, de Holanda, del año 300, 400, o sea, siglo XIV, siglo XV. Muy interesante, también un alma víctima, muy fuerte, muy potente, no muy conocida su vida, pero nos va a ayudar a entender esto. Miren, así en pocas palabras, porque es una síntesis, un libro muy bello, pero Ludovina, una niña normal, de familia muy pobre, su papá era muy pobre, era cuidador de fincas, imagínense, una pobreza grandísima, pero era una niña hasta los 15 años, alegre, contenta, simpática, muy amiguera, etcétera, muy bella, muy bella. Y entonces ya a los 15 años ya le empezaban a salir pretendientes, nobles, con dinero, etcétera, y el papá ya se estaba haciendo ilusiones, ¿no? Pues se casa mi hija y seguramente nos va bien también a la familia. Y entonces ya él ya estaba invitándola a que aceptara alguno de sus pretendientes, ¿no? Nobles, con dinero, etcétera. Y ella no, ella quería ser de Jesús, totalmente de Jesús. Bueno, le pedí al Señor, Señor, si mi belleza me va a separar de ti, quítamela. Y ella pues con ese amor real se lo pide y el Señor se lo acepta. Y un día esquiando con las amigas, en un invierno, allá hace mucho frío, pues la nieve, estaba jugando, esquiando con las amigas, y una pierde el control y no se logra frenar. Y se lleva a Ludovina con la inercia, ¿no? Y le hace mucho daño. Su columna vertebral totalmente mal, ¿no? Entonces, ahí empieza el calvario de Ludovina. Al inicio, fíjense, ella había pedido esto al Señor, el Señor lo acepta, pero al inicio como que se contraría, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque miren, no se podía mover, perdió un ojo, su posición era boca abajo, muy doloroso, solo podía mover un poquito el brazo. El Señor permitió estoy sintetizando su vida, 3 orificios donde salían gusanos de su cuerpo, o sea, se estaba pudriendo su cuerpo, y más, sin embargo, los gusanos estaban tratando de comer el propio cuerpo, ¿no? O sea, era una cosa fuertísima que Dios permitió en la vida de Santa Ludovina. Y cada día le quitaban 100 gusanos aproximadamente. ¿Se pueden imaginar? Quedó deformada, porque el golpe también le había deformado el rostro, entonces ya no era bella, era una enferma, pudriéndose en vida y fea. Dios le tomó la palabra, pero al inicio pues se confundió y le decía, Señor, ¿por qué me permites esto, no? El Señor le puso un sacerdote muy santo, Padre Pot, más o menos se apellidaba, y 2 cosas le ayudaron a ella. Le empezó a llevar la comunión para fortalecer su alma y le comenzó a hablar mucho sobre la pasión de Cristo. Y ella empezó a aceptar ese sacrificio por amor a Cristo. Se convirtieron en sus armas, la Eucaristía y la pasión de Cristo, comprendió después que el sentido de su vida era unirse a la pasión de Cristo como víctima, ¿sí? Por eso Dios le permitió grandes sufrimientos, para que ella se ofreciera como víctima para la salvación de las almas, de los pobres pecadores, y que pudieran alcanzar la vida eterna, ¿no? Convertirlos y que después alcanzaran el cielo. Bueno, entonces el Señor le permitió todos esos sufrimientos y más, porque después también fue incomprendida, etcétera. Bueno, y entonces ella se ofrece, tenía mucha paz,
Tanto que un día llegó a decir, si yo supiera que una oración pronunciada me podría dar la sanación, que al inicio, en los 15 años, la deseó, pero después ya entendió que no, que era una misión que Dios le daba, dice, yo no pronunciaría esa oración. O sea, no quería dejar de ofrecerse como víctima. Cuando ya comprendió, se ofrece totalmente como víctima y quiere padecer con Cristo. Amaba a su Señor, confiaba que sus designios misericordiosos era lo que ella necesitaba para salvarse. Confió en el Señor. Se entregó totalmente. Fíjense, usted se puede imaginar su cuerpo podrido. Era como una especie de cadáver, pero en vida. O sea, su cuerpo estaba podriéndose como un cadáver. Ustedes pueden decir, padre, el olor era insoportable, fétido, perfume. Dios sabe, por un lado le permitía sufrir, pero por un otro lado le permitía a que el mundo reconociera que ella estaba siendo víctima. Bueno, pues ese olor invitaba a mucha gente a acercarse a ella, tuvo el don de consejo, obró Dios milagros a través de ella, etc. O sea, un apostolado fecundísimo, y ella estaba en cama. Cuenta la historia que un día, fíjense, le dice el Señor, le presenta y le dice, oye, ¿qué prefieres? ¿38 horas en el purgatorio o 38 años sufriendo como lo que estás aquí, ¿no? Y ella dice, pues yo quiero 38 horas, prefiero 38 horas en el purgatorio. Y el Señor le dice, bueno, pues vas a sufrir en el purgatorio. Se la lleva al purgatorio, pasan 38, 380, 3800 horas de unos sufrimientos que ella ya no soportaba más. Y le dice, pasa un ángel, porque después tuvo coloquios con ángel, y se encuentra con un ángel y le dice, oye, no son palabras textuales, pero dice, oye, dile al Señor que Él me prometió 38 horas en el purgatorio y ya no soporto, llevo 3800 horas de sufrimiento, ¿eh? Y dile por qué me falló, si Él me dijo 38 horas. Bueno, el ángel va, vuelve y le dice, hija, no tienes 3800 horas en el purgatorio. Hace 5 minutos, todo era místico, hace 5 minutos que has fallecido. Llevas 5 minutos en el purgatorio. Y entonces ella dice, yo prefiero 5 minutos, ya no soportaba. Dice, yo prefiero 38 años de sufrimiento grandísimo. Y Dios le concede, realmente le concedió 38 años de sufrimiento, de los cuales los últimos 12 solamente vivió de la Eucaristía, ni agua ni nada, solo la Eucaristía, ¿sí? Y 7 años con unos sufrimientos terribles, fuertísimos, ¿no? Entonces, y ella decía, tomen conciencia, hombres del mundo, tomen conciencia, no saben lo que son las pruebas. Imagínense, ella estuvo en el purgatorio, ¿qué será en el infierno? Pruebas mucho mayores, o sea, es que no se pueden describir, y eterno. Eso es el infierno. Entonces ella dice, le llamaba la atención al mundo, decía, dense cuenta lo que está por venir si pecamos, si morimos en pecado mortal, ¿no? Bueno, el Señor le permite cada vez más sufrimiento, pero ella ya lo acepta porque sabía que a mayor sufrimiento, más amor, más salvación de las almas. Ella se entregó muy fuerte por la salvación de las almas, ¿no? Bien, y entonces así le pidió que muriera, ¿no? Y después ya al final de su vida, ya el Señor, fíjense, ya tuvo éxtasis, y éxtasis es porque quiere decir que ya han llegado a unos niveles de matrimonio espiritual, o sea, realmente han crecido en la contemplación, en el amor a Dios, totalmente. Ya no es Cristo quien vive, o sea, ya no es Ludovina que vive, sino es Cristo quien vive en mí, como decía San Pablo, ¿no? Entonces tenía éxtasis, suele ser un fenómeno que se da en las altísimas cotas de santidad y de oración, de contemplación, y entonces y ella no se quejaba, al contrario, más sufrimiento, porque más amaba, más amor demostraba, ¿no? Y entonces, en uno de esos éxtasis, el Señor le muestra
que en el cielo le estaban tejiendo, le estaban ya preparando una corona con todos los méritos para que disfrutara de la vida eterna. Dice, pero te falta un poquito más de sufrimiento. Y cuenta la historia que efectivamente van unos soldados con malas intenciones a visitarla, la insultan, se burlan, etcétera, la humillan, no dice nada, no se defiende, no reclama, acepta, agradece, etcétera. Se van, desaparecen esos soldados de su vida y le dice el Señor, ese es el sufrimiento que te faltaba, ya tienes la corona hecha, ya puedes venir conmigo. Y efectivamente descansa en paz y se va al cielo. Santa Ludovina, una mujer que supo confiar en la misericordia divina, supo acompañar a Cristo crucificado, pero vivía de amor. Vivía de amor. Sor Faustina Kowalska también vivía de amor. Recuerden que también ella sufre mucho, mas sin embargo, el Señor le daba mucha paz. Vamos a leer 2 pasajes de Santa Faustina Kowalska que le hacen ver que Dios le da la paz. Dice, se sentó junto a mí el Señor y me dijo, ¿a dónde piensas ir? No contesté nada a Jesús, pero desahogué ante él todo mi dolor. Fíjate cuánto estaría sufriendo. Desahogué al Señor. Estoy sufriendo, Señor. Y cesaron todas las insidias de Satanás. Se ve que Satanás estaba allí detrás. Jesús me dijo que la paz interior, que es lo que estamos hablando ahora, dice que tienes es una gracia, la gracia de la misericordia. Y desapareció súbitamente. Yo me sentía feliz. ¿Dónde quedó el sufrimiento, los ataques de Satanás? Cuando Dios le concede y le confirma que está en paz. Yo me sentía feliz y extrañamente tranquilizada. De verdad, solo Jesús, Él, el Señor Altísimo, puede hacer que en un momento vuelva una tranquilidad tan completa. Otro pasaje de Sor Faustina dice, cuando fui a la adoración escuché estas palabras. Hija mía amada, apunta estas palabras. Mi corazón ha descansado en este convento. Habla al mundo de mi misericordia, de mi amor. Ahora va a decir, ¿por qué? Porque es lo único que va a dar la paz al mundo. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas de los hombres, porque el hombre está sufriendo, porque no tiene amor, porque no tiene perdón, porque viven en las tinieblas, en el pecado, porque no tiene sentido para cargar su cruz, etc. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptar las gracias. Hija mía, haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Aprendiéndola, asimilándola para después llevarla. Yo supliré lo que falta. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo le llenaré de paz. Si nos abrazamos a la misericordia divina en nuestro interior, no importando las dificultades, las persecuciones, las mentiras, todo lo que puedan hacer contra nosotros, yo voy a vivir en paz. ¿Qué es lo que necesita mi alma? Solo Dios puede dar la paz. Y ya nos dice a través de cómo, de la confianza en la misericordia divina. Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia mismos. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, aquí está la clave, la confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. O sea, te llenas de tanto amor como Santa Ludovina. Ella estaba tan feliz que ya no quería pedir que cesaran los sufrimientos, porque se llenaba de amor. Y fíjense, a través de ella lo que no hizo en tantas almas, consejos, milagros, etcétera. No sé cuánta paz no habrá transmitido en sus palabras, en su apostolado, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Si tú te abres con confianza a la divina misericordia, Él inundará divinamente, o sea, el hombre es limitado, lo divino no está limitado, te llenará de tanto amor que no solo llenará tu corazón, irradiarás ese amor, esa paz, esa alegría, esa misericordia al mundo entero, que se hará obras, oraciones, palabras, promoción, obras de misericordia, corporales, espirituales. Estarás lleno de amor y eso te dará mucha paz. Por eso no nos engañemos, el mundo nos quiere ofrecer una paz falsa. Come, bebe, disfruta, mañana te conviertes, el Señor tampoco es tan malo, te puedes divertir, oye, un pecadito de vez en cuando tampoco, oye, el Señor no creo que sea así tan exigente, no sé qué. Es un engaño. Solamente la paz que viene de Dios es la que nos puede rescatar. Entonces, nada que venga del mundo, porque en el fondo es del maligno. Se viste de ángel de luz, aparentemente de paz, después te hace 3 veces más la guerra.
Solamente el que va en la voluntad de Dios, el que camina en la fidelidad en la voluntad de Dios, es el que vive en paz. Cristo vino a redimir el género humano, pero estamos en una pugna continua. El Satanás y Dios están aquí, este es un campo de batalla. ¿Con quién me quedo? ¿Con el amor o con el pecado? ¿Con la luz o con las tinieblas? ¿Con la vida o con la muerte? ¿Con la eternidad gozando o con la eternidad sufriendo? Y ahí está en pugna por mi alma. Satanás tratando de arrebatarla y el Señor de rescatarme. Por lo tanto, es como si le dijera a un joven, tú emborráchate, bebe, disfruta, baila, haz lo que quieras, eres joven, después te confesarás, ya cuando seas mayor te portarás bien, ahora disfruta, hay que disfrutar. Y uno le dice, ¿y quién te asegura el mañana? A lo mejor no vas a tener un mañana para pedir perdón. ¿Y quién te ha dicho que eso te va a realizar como persona? Tú que eres joven y estás buscando un camino. El único camino de la paz es Dios, pues hay que pedirle al Señor de la paz, al Rey de la paz, al Príncipe de la paz, que traiga paz a nuestros corazones. Pues vamos a dar la bendición y pedimos al Señor que vivamos en paz y no tener miedo de la tribulación, confiar en Cristo, en su misericordia divina, que me inundará. Y si yo tengo que ser martirizado, si tengo que ser perseguido, calumniado, entenderlo que es parte de la misión que Dios tiene para mí. Bueno, les doy la bendición para encontrarnos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.